La leyenda de Chuyao, princesa agente de la 11ª División, capítulo 8, tomo 1. El guardia frunció el ceño al ver a la pequeña Chu. Se preguntaba desde cuándo su amo prefería a niñas tan jóvenes. Confuso, le preguntó, ¿quién te envió aquí? ¿Sabes dónde están los cuartos exteriores del maestro? Chuyao sacó un pequeño pedazo de papel de su bolso y empezó a señalar el camino. Una vez que salgas, gires a la izquierda en el tercer cruce. El restaurante Fuxian estará justo enfrente, dijo con calma, como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces. El guardia la miró desconcertado. ¿Quién te dijo todo esto y por qué no te trajeron?, gruñó, con impaciencia. Chuyao, con una calma asombrosa para su corta edad, le explicó, Lady Son me dijo todo esto. Ella debía traerme, pero se cayó al lago y la vi ahogarse. ¿Qué? El guardia exclamó, sorprendido, sujetando a Chuyao por los hombros. ¿Quién dices que se cayó? Chuyao, mirando al suelo, repitió en voz baja, Lady Son, la encargada de los esclavos del patio trasero. La respuesta hizo que el guardia se alterara. Sin decir una palabra, el guardia abofeteó a la niña con fuerza. Maldita niña, ¿por qué no me dijiste esto antes?, gritó, furioso. Vamos, chicos, tenemos que ir a rescatarla. Los demás comenzaron a correr rápidamente, sin saber que lo que acababan de escuchar no era más que una mentira calculada. El golpe hizo que Chuyao cayera al suelo. Sus oídos zumbaban, pero su mirada permaneció fija, calculadora. Observó cómo todos se alejaban apresuradamente. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Recordaría esa bofetada. Nunca olvidaría el dolor de esa humillación. Chuyao se levantó rápidamente del suelo, sin dejar de mirar el suelo. A pesar de la bofetada, su decisión estaba tomada. Su futuro comenzaba en ese mismo instante. Caminó hacia las enormes puertas doradas con un paso firme, sin volver la vista atrás. El viento soplaba suavemente. Las puertas eran impresionantes, custodiadas por fieros leones de piedra. El nombre de la familia Zhuge estaba grabado con letras doradas en la parte superior. Chuyao no dudó ni un segundo. Sabía que su vida había dado un giro irreversible. A partir de ahora, todo cambiaría. Al pasar por las puertas, un destello de sol iluminó su rostro. El aire parecía más fresco. Había dejado atrás su cautiverio. Desde ese momento, su vida tomaría un rumbo diferente, uno que ella misma forjaría. Cada paso la acercaba a un futuro lleno de desafíos y oportunidades. La niña no se permitió llorar. Aunque el dolor y la humillación seguían pesando en su corazón, sabía que no podía dejarse vencer. El sufrimiento que había vivido la había forjado, haciéndola más fuerte, más decidida a nunca volver atrás. La venganza y la justicia la aguardaban. Mientras avanzaba hacia la libertad, un grito desgarrador irrumpió en sus pensamientos. Un llanto aterrador provenía del pozo a la derecha del jardín. El sonido era tan desgarrador que incluso la niña se detuvo, sintiendo una oleada de tristeza que casi la hacía retroceder. La puerta a la derecha del jardín se abrió abruptamente, revelando una escena brutal. Un niño, brutalmente golpeado, y una niña más pequeña rogando por su vida, con la frente marcada por el suelo. Los sonidos de los golpes resonaron en el aire mientras Chuyao observaba, congelada. Chuyao, aunque deseaba escapar de la crueldad de ese lugar, no podía evitar sentirse atraída por la escena. El llanto de la niña, las súplicas, las golpizas, todo se repetía en su mente. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Su corazón latía fuerte, su mente despertaba a una nueva realidad. El rostro de Zhuge Yue apareció en su mente. Aunque solo tenía 13 años, su expresión fría y su actitud distante la dejaban sin aliento. Era el mismo joven que ahora se encontraba recibiendo un trato de lujo, ignorando el sufrimiento de aquellos a su alrededor. La desigualdad era palpable. El sol se alzaba por el horizonte, derramando luz sobre la ciudad de Zhenhuan. Aunque estaba en pleno invierno, el sol no perdonaba. Zhuge Yue, desde su asiento, observaba la escena con indiferencia. La pobreza y el sufrimiento no parecían importarle en lo más mínimo. Era un ser frío.
La escena frente a él continuaba, con los golpes resonando en sus oídos. Pero Zhuge Yue no reaccionaba. No levantaba la vista, no mostraba emoción alguna. Incluso cuando uno de los sirvientes cayó al suelo, su mirada no se movió. La indiferencia era su único refugio. Chu Yao seguía observando la escena desde su lugar. No podía apartar la vista de la niña golpeada, de la sangre derramada, del sufrimiento en el aire. El rostro de la niña estaba marcado por las huellas de la violencia. La vida en el patio trasero era un ciclo interminable de dolor. La niña, que se había arrodillado, estaba completamente cubierta de sangre. Los guardias la observaban sin piedad. La escena parecía eterna, pero Chu Yao sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Algo dentro de ella la instaba a moverse, a salir de ese lugar tan lleno de horror. El silencio de Zhuge Yue se rompió repentinamente cuando la niña, casi inconsciente, le suplicó por su vida. Por favor, joven maestro, no lo hagas. Si sigues golpeándolo, morirá. Pero sus palabras no tuvieron eco. La indiferencia de Zhuge Yue no se rompió. El destino de la niña estaba sellado. La escena continuó, imparable. La sangre siguió fluyendo, el cuerpo de la niña cayó al suelo, y el frío de la mañana penetró más hondo en el alma de Chu Yao. Aunque no podía hacer nada en ese momento, juró que no olvidaría. Todo lo que estaba viendo le marcaría para siempre. Mientras los sirvientes levantaban el cuerpo sin vida de la niña, Zhuge Yue se mostró indiferente. No había compasión en sus ojos, ni en sus palabras. Solo se escuchaba la orden fría: llévenla al lago y alimenten a los peces. Así era su mundo. La muerte de un esclavo no significaba nada para él. El cuerpo de la niña fue arrastrado por el suelo, dejando un rastro de sangre. Cada paso que daban los sirvientes parecía hacer que la muerte fuera aún más real, aún más terrible. Chu Yao observaba, con el corazón encogido, mientras el sufrimiento de la niña quedaba atrás. Mientras tanto, Zhuge Yue ya se había levantado de su asiento. Un par de sirvientes lo acompañaban, cargando su palanquín. Su expresión seguía siendo inexpresiva, sin mostrarse afectado por la escena macabra que había presenciado. El dolor de los demás nunca llegaba a su alma. «Detenos». La voz de Zhuge Yue interrumpió la quietud del momento. Su mirada se posó en Chu Yao, que lo observaba fijamente. Ella, inmóvil, dejó escapar una leve expresión de sorpresa. Nunca imaginó que él la notaría en medio de todo eso, pero lo hizo. Y la desafió. «¿Qué estás mirando?». Zhuge Yue le preguntó con frialdad. «¿No sabes que los esclavos deben arrodillarse ante los jóvenes maestros?». Chu Yao, sin inmutarse, agachó la cabeza, su voz tembló al hablar. «Mis disculpas, joven maestro. No sabía que debía arrodillarme. Pensé que veía un espíritu». El joven maestro levantó una ceja, curioso ante la reacción de Chu Yao. Aunque era una niña, su sinceridad y valentía despertaron algo en él. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aún sin demostrar ninguna emoción. Pero Chu Yao, sin dudarlo, respondió con firmeza. «Mi nombre es Yue, joven maestro». «Tengo 7 años», dijo Chu Yao, mirando hacia abajo, con una mezcla de temor y dignidad. Zhuge Yue la observó con interés, su mirada fría, pero había algo en ella que le intrigaba. Era un misterio, y como tal, despertaba su curiosidad. «Yue, Zhuge Yue repitió en voz baja, como si sopesara el nombre. «No me gusta. Cambiarás tu nombre y serás llamada Siner a partir de ahora». Chu Yao, sorprendida, se inclinó profundamente. «Siner agradece al joven maestro», dijo, aceptando su destino sin cuestionarlo. Zhuge Yue dio una última mirada a Chu Yao, su mente ya ocupada en otros asuntos. Sin embargo, algo en su interior lo hacía mantener la vista fija en ella. Como si algo en esa niña pudiera ser útil, aunque aún no sabía cómo. Pero la decisión estaba tomada. Ahora era suya. Con una rápida señal, Zhuge Yue se apartó de ella. Los sirvientes levantaron el palanquín y se alejaron. La pequeña niña quedó allí, arrodillada, mientras los ecos de sus pasos se desvanecían poco a poco. En su corazón,
Chu Yao sabía que aún quedaba mucho por hacer. La lucha apenas comenzaba. El silencio que siguió fue profundo. Chu Yao se quedó mirando el camino por donde se había ido Zhuge Yue. Los sirvientes se dispersaron, pero la niña no tenía miedo. Su destino ya estaba marcado. La venganza le daría fuerza. Y su vida, de ahora en adelante, sería muy distinta a la anterior. Mientras las sombras de la tarde caían sobre ella, Chu Yao dio un paso al frente. No miró atrás. Sabía que todo lo que había pasado hasta ese momento solo era el principio de algo mucho más grande. Las piezas del juego se movían y ella sería la protagonista de esta nueva historia.